Estamos estudiando la carta a los Gálatas y hoy estamos terminando ya este estudio en el capítulo 6. Hemos invertido ya 9 semanas con esta carta, 9 semanas. Y podríamos haberlo hecho casi todo el año estudiando la carta a los Gálatas. Pero no sé si es usted como yo, yo no hago todo lo que quiero hacer. Siempre me ponen algunos límites, así que me dieron 9 semanas para poder hacerlo, pero yo espero que lo esté disfrutando. Espero que al ir en una carta, deshebrándola, viendo quizá capítulo por capítulo o tema por tema, lo haya estado disfrutando. Con los oikos también lo estamos estudiando y estamos repasando, y nunca hace daño volver a ver lo que ya escuchaste de alguna forma. Hoy estamos en el capítulo 6 y le voy a pedir que vaya conmigo ahí a su Biblia. En el capítulo 6 a los Gálatas ya estamos terminando, y déjeme recordarle que es una carta, quizá la primera carta que el apóstol Pablo escribe. Después de haber estado viajando por diferentes lados, él de repente escucha que hay gente que ha estado difamando su nombre y ahora él tiene que escribir esta carta. No puede ir en persona y escribe esta carta, y no solo para defender su nombre y su ministerio, principalmente lo va a hacer para defender el Evangelio. Y si se acuerdan, hace 9 semanas atrás comparamos la carta a los Gálatas y lo que sucede en el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15 con el movimiento de la Reforma. El movimiento de la Reforma, donde hubo hombres y mujeres levantándose para defender las 5 solas: sola fe, sola escritura, sola gracia, solo a Dios gloria. ¿Se acuerda que ese movimiento de la Reforma lo estamos comparando con Gálatas? Porque si Gálatas no hubiera sido escrita, de alguna forma los legalistas hubieran ganado una batalla. Hubieran forzado a la gente a circuncidarse y cumplir otros ritos, pero mayormente la circuncisión, y cumplir otros ritos para pensar que ahora sí podían recibir la gracia de Dios. La gracia de Dios, que es un regalo. No es una gracia barata, le costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que Él no murió, Él resucitó. Pero no es una gracia barata, pero lo que sí es fácil es que entender que solamente se recibe. Y hoy que estamos cerrando esta serie en Gálatas, hemos hablado de defender el Evangelio desde el punto de vista del creer. Y en un momento hablamos de lo que era creer, lo suficiente para la salvación. También definimos el Evangelio cuando hablamos de la adopción. Cuando dijimos, ahora que hemos aceptado a Cristo, somos adoptados. Y uno que es adoptado solamente se goza. Uno que es adoptado le cuesta saber que ahora es hijo de Dios. Uno va pensando que no se merece el ser hijo de Dios. En los hogares donde ocurre la adopción hay circunstancias difíciles, pero no suceden del lado de los padres. Casi siempre es del lado de los hijos, aquellos que han sido adoptados, porque simplemente no conciben el haber sido adoptado, el tener unos padres nuevos, el ahora pertenecer a otra familia. Sin embargo, la salvación ocurre desde el deseo de Dios de adoptarnos en Cristo, y no solo adoptarnos, sino darnos todas las bendiciones junto con Él. ¿No se alegra usted por eso? Amén. Ahora somos coherederos con Cristo. Pero también definimos el Evangelio hablando de la libertad, y el apóstol Pablo en este capítulo 5 nos dijo, no usen esa libertad como libertinaje, sino que él también nos empieza a decir, bueno, son libres ahora, pero usen la libertad de esta forma. Hoy lo que vamos a hacer es definir el Evangelio, pero vamos a hablar de la responsabilidad. Así que vaya conmigo ahí al capítulo 6, versículo 1, y vamos a ir leyendo versículo por versículo. Ahora, es una carta, como hemos dicho, hoy la tenemos en 6 capítulos, pero realmente es una carta que se leía de seguido. Toda la carta se leía sin parar. Y eso podríamos estarlo haciendo cada semana, pero recordemos que no existían capítulos, no existían versículos, pero hoy vamos a hablar capítulo 6, teniendo en mente lo que vimos la semana pasada, acerca del fruto de la carne, que hay toda una lista escandalosa donde incluye el adulterio, donde incluye la inmundicia, pero que en esa misma lista también está la ira, están los celos,
De manera que no hay nadie que pueda decir no solamente a aquellos, sino que nos incluye a todos cuando decidimos andar por la carne. Pero también vimos una lista que ahora la voy a mencionar. Pero en el versículo 1, fíjense lo que Pablo va a seguir diciendo. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ahora yo me voy a ir deteniendo en algunas palabras y yo quiero que usted entienda estas palabras porque le van a dar sentido a lo que estamos leyendo. En primer lugar, Pablo les dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, está hablando a la iglesia. En un momento dijimos, aquellas personas que practican o que tienen un estilo de vida como esa lista que hemos mencionado, dice, ellos no heredarán el reino de los cielos, indicando que posiblemente no son salvos. Pero también nos incluye y dice, si alguno de ustedes, hermanos, que es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero advertencia, cuídese cada uno, porque también pueden ser tentados. Así que en primer lugar, déjeme hablar de los que son espirituales. ¿Quiénes son espirituales en esta iglesia? Podríamos estar pensando que los espirituales son aquellos que saben mucho de Biblia. Podríamos estar pensando que los espirituales son los que tienen algún cargo en la iglesia, saben mucho de la Biblia, su familia es perfecta o tiene muchos años en la iglesia. Pero gracias a Dios que no ese es el estándar. El estándar está en el capítulo 5 que la semana pasada leímos. ¿Recuerdas que aquellos que son espirituales son porque muestran el fruto del Espíritu? Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Y lo que va a decir Pablo es que si alguno de ustedes es hallado en pecado, los que deben restaurarlo son aquellos que andan en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Ustedes que son espirituales deben traer al hermano para restaurarlo con una actitud humilde. Y la idea de restaurar es volver a poner la cosa en su lugar. La idea de restaurar es como aquellos que se han dislocado un hombro y el hueso se ha salido de su lugar. La idea de restaurar es la idea de colocar el hueso en su lugar. Va a doler, pero ahí tiene que estar. La idea de restaurar es remendar una red, volverla a ser activa. Restaurar es poner en su lugar para perfeccionar, ajustar, remendar, fortalecer y para que llegue a ser lo que se espera de él. Dios tiene planes con nosotros, planes buenos, no malos. Pero dice, si alguno de ustedes es sorprendido en una falta, en un pecado, entonces los que son espirituales, si tú no tienes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ni te metas, porque tu fruto no va a ser el del Espíritu. No, pastor, pero es que yo tengo muchos años en la iglesia. I know. Pero tú muestras amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, benignidad, fe, templanza. No, la verdad que no, pastor. No es un trabajo para ti. Este es un trabajo espiritual. Y es un trabajo para los que están mostrando el fruto del Espíritu. Me encanta que tengas años en la iglesia. Me encanta que sepas la Biblia. Me encanta que tengas un máster o quizá un doctorado o un estudio o lo que sea. Pero si no andas en amor, gozo, paz, paciencia y ya sabes todo el fruto, no es un trabajo para ti. Es un trabajo para los que están en el Espíritu. No importa si son nuevos en la fe. No importa si tienen un título de que sirven en la iglesia o no. No importa si saben mucho de la Biblia o no. Sabes, puedes saber muy poco, pero lo que sabes, ¿estás mostrando el fruto del Espíritu? Quizá eres llamado a esta tarea de restaurar a alguien que se ha salido del camino y ahora no está haciendo lo que Dios quiere que haga.
Por eso la idea de restaurarle es la idea de tomar al hermano y traerle al camino nuevamente. Sabes, Dios no te escogió, no te adoptó para que te portes de esa forma. Dios te adoptó para que te comportes como alguien de su familia. Y la verdad es que no estás andando como alguien de su familia, así que déjame restaurarte, déjame ponerte en el lugar que es correcto. Pero la advertencia va a ser, ten cuidado, no sea que también seas tentado. Porque puede ser que tienes el fruto del Espíritu Santo, pero no quiere decir que eres inmune al pecado. El pecado y la naturaleza pecaminosa es algo con lo que vamos a seguir viviendo hasta que Cristo venga por nosotros. Por eso en cualquier circunstancia que estés trabajando con alguien que ha sido sorprendido en pecado, ten cuidado. Y la palabra no sea que seas tentado, es la idea de poner a prueba de lo que estás hecho. Yo no sé si tú eres mexicano o quizá en tu país se usa el llamado litros de a litro. La idea es que cuando vas a la gasolinera, ahí por ahí la máquina, esto sucede mucho en México, quizá aquí en Estados Unidos también. Cuando vas a la gasolinera y estás poniendo tantos litros, de repente viene una prueba y es llevar un contenedor de algunos litros y ver si realmente lo que dice la máquina es lo que te dio. ¿Sabes de qué estoy hablando, no? Es probar si lo que dices es real. Y la tentación es esa idea. La tentación es decir, a ver si lo que dices es real. Algunos tienen confusión con la prueba y la tentación. Sabemos que Dios no tienta a nadie. Y algunos dicen, bueno, es que la tentación es para sacar lo peor de ti. Y alguien dice, bueno, la prueba es de Dios. Y la prueba existe para sacar lo mejor de ti. Pero yo creo que, o mejor dicho, la definición es, vas a ser probado. Una no viene de Dios, una la trae Dios, pero la otra no la trae Dios. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, dice Santiago. Pero la verdad es que los dos, ya sea la prueba o ya sea la tentación, van a probar de qué estás hecho. Por eso es que cuando venimos a la restauración de alguien que ha sido sorprendido en la práctica del pecado, entonces tenemos que venir con una actitud humilde, no de yo soy el sabelotodo, yo soy el que tiene el fruto del Espíritu, y entonces déjame restaurarte a ti, pecador. No, la idea es venir, no sea que tú también seas puesto a prueba y tenga que ser demostrado lo que hay en ti. Ahora es fácil confundirse y pensar, no, pero yo no pecaría de la misma forma. No estamos hablando de que peques de la misma forma. Estamos hablando de que se muestre que si tienes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Quizá tú no pecas de esa forma, pero ¿qué tal pecas de la otra forma? Entonces, cuando alguno es llamado a esa restauración, tenga cuidado. Por eso es la responsabilidad grupal. Como grupo somos llamados a andar en el Espíritu, pero también demostrar y estar restaurando a los hermanos. El versículo 2, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así se cumplirá la ley de Cristo. Ayúdense unos a otros. Y recuerda, hace 8 días hablamos, es muy difícil cumplir la ley. 613 mandamientos, no somos llamados a cumplir esa ley, aunque la ley es buena. Pero a ver, ¿quién de ustedes quiere cumplir la ley? 613, ni siquiera puedes cumplir, dijimos, la dieta que te pusiste a fin de año, a inicio de año. Ni siquiera puedes pararte a tiempo, temprano, para irte al trabajo. Ni siquiera puedes hacer lo que le prometiste a tu esposa. Ahora, ¿quieres cumplir la ley? Buena suerte con eso. Pero lo que sí podemos cumplir es la ley de Cristo. Porque yo no sé si te cayó el 20, pero está hablando, ayúdense unos a otros. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así entonces van a cumplir la ley de Cristo. Los legalistas, recuerda lo que hacían. Se ponían leyes, decían, bueno, yo estoy circuncidado, yo sé esto, yo sé lo otro, pero lo usaban
para compararse con otros, para discriminar a otros y para tenerlos de esclavos. Para decirles, es que tú no sabes lo que yo sé, tú no te comportas como yo, tú no eres un líder como yo. Por eso el mandamiento de Cristo es: ayúdense unos a otros, ámense unos a otros, sírvanse unos a otros. Y el Nuevo Testamento está invadido del unos a otros, porque ese es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Por eso en el versículo 3, ahora vamos a pasar a la responsabilidad personal. La responsabilidad grupal es: se encontraron, restáurense. ¿Quién lo va a hacer? El que es espiritual. ¿Cómo sabemos quién es espiritual? El que se comporta con el otro de esta forma. No hay fe individual y no hay fruto individual. Pero ahora vamos a ver la responsabilidad personal, porque tenemos cosas que hacer. En el versículo 3, Pablo va a decir lo siguiente: si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Si tú quieres dar la apariencia, si tú quieres presentar una careta, quieres vestirte de una forma, hablar de una forma y decir que eres algo, no siendo nada, al que estás engañando es a ti mismo. Versículo 4, cada cual, otra vez, algo personal, cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Porque la medida, la estatura no es la de tu hermano, es la estatura de la plenitud de Cristo. Si tú crees que has logrado algo, si tú crees que sabes algo, tú crees que estás haciendo algo, no te compares con el hermano, compárate con Cristo. Y entonces te vas a dar cuenta que lo mejor que puedes hacer es quedarte calladito y seguir trabajando en humildad. Porque eso es lo que el Señor nos ha llamado. Cada cual examine su propia conducta. Mira, esta palabra habla de examinar para ver si es genuino. Examinar para ver si algo tiene el holograma de ser algo genuino. ¿Te ha pasado? La palabra es dokimazo, y la idea es que cualquier logro personal que puedas tener, y si tú te quieres comparar con otros, eso se esfuma. Ya no fuiste íntegro. Y la palabra integridad, o mejor dicho, la integridad se nota no cuando estás en público, sino cuando estás a solas. ¿Tú crees que eres algo? ¿Tú crees que eres santo? ¿Tú crees que piensas bien? ¿Que obedeces al Señor? ¿Sabes dónde se prueba? ¿Sabes dónde se examina? En la soledad, donde nadie te ve, donde no puedes mostrarle a alguien lo bueno que eres. Cada uno examínese a sí mismo, su propia conducta. Versículo 5, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Ya lo había dicho Jesús de alguna forma: si tú quieres seguirme, entonces toma ¿qué? Toma tu cruz. Quiere decir, muere a ti mismo, sacrifícate a ti mismo, y entonces cuando estés dispuesto a morir a ti, ven y sígame. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Versículo 6, y esto es importante: el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Estamos hablando de la responsabilidad individual, pero en un sentido es grupal. El que es enseñado, comparta. El que está aprendiendo algo, comparta. El que está logrando algo en la intimidad, en lo individual, comparta. ¿Con quién? No con el hermano para que te compares, sino con aquel que se tomó el tiempo para enseñarte. Ya sea un líder, ya sea alguien que enseñó algo, ya sea alguien que se puso a tu lado para restaurarte. Sabes que eso es algo bien importante y algo que no sucede mucho. Lo que sucede mucho a veces es la queja. Es la queja de decir: es que no me hicieron caso, es que no recibí, es que no entendí, es que no fue claro, es que no. Por eso la invitación es a que el que recibe instrucción comparta con aquella persona que le enseñó. Ahora déjame decirte por qué es importante. Porque somos humanos. Porque tanto los maestros como personas que están discipulando a alguien están invirtiendo su tiempo, están experimentando el fruto del Espíritu, el amor, gozo, paz y la paciencia, pero siguen siendo humanos.
y necesitan esa retroalimentación. Para mí es súper importante cuando alguien viene y me dice: pastor, yo no entendí nada del sermón, en serio. Es súper importante, no me gusta, no le estoy invitando a que lo haga, pero es importante para mí, porque entonces yo puedo mejorar en mi enseñanza y puedo tomar más tiempo y ser más explícito. Pero también es importante cuando alguien viene y me dice: pastor, fue muy bueno, o fue bueno, dejen muy bueno, fue bueno lo que enseñó. La clase estuvo buena, la entendí perfectamente. ¿Sabe por qué es bueno? Porque no solo a mí, pero Rafi y todos los maestros que tenemos, es importante para que de esa forma sigamos esforzándonos y trabajando los unos con los otros. Es muy importante que lo siga haciendo. Pero vamos a ver ahora el ejemplo de la cosecha, porque Pablo va ahora a darnos ejemplos. Nos cuesta entender, somos medios ahí, queremos verlo con palitos y bolitas. Entonces Pablo lo va a hacer y va a dar un ejemplo de la cosecha. En el versículo 7 dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Y la idea es: no te desvíes, no tomes el camino equivocado. Tienes que tener disciplina en tu vida cristiana. No te engañes, de Dios nadie se burla. Y viene hablando de la integridad. Viene hablando de que si alguien ha aprendido algo, bueno, lo esté practicando ahí en lo secreto. No se compare con nadie, sino con Jesús. Aprendiste algo, ve con la persona que te lo enseñó, agradéceselo, compártelo, di: estoy creciendo, vamos para adelante. Pero también va a decir: no se engañen. Si no estás creciendo, si lo tuyo no es integridad, sino solamente es apariencia, si lo tuyo es poder venir con palabras bonitas y decirle a alguien: oye, qué bueno, amén, aleluya, bueno, acá hay otro juez, y ese juez es Dios. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Versículo 8: el que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza va a cosechar destrucción. O la Reina Valera lo llama corrupción. Si tú inviertes para darle rienda suelta a tu naturaleza pecaminosa, lo que vas a obtener después de un tiempo es destrucción, es la corrupción. Por eso el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y versículo 9: no nos cansemos entonces de hacer el bien. Estás sembrando, no te canses. No, es que yo ya sembré, trato de portarme bien, pero yo no veo el cambio. No te canses. Sigue sembrando para el bien, porque a su tiempo segaremos o cosecharemos, si es que no nos damos por vencidos. Y el énfasis que quiero poner aquí es: a su debido tiempo. ¿Sabes? Porque a veces queremos portarnos como los niños con sus padres. Papá, yo quiero que me regales esto para mi cumpleaños, entonces hoy me porto bien. Y quiero que me veas, ¿ok? Mira, hoy hice mi cuarto, hoy saqué al perro, hoy saqué la basura. Acuérdate, ¿eh? Y cuando no viene lo que estás esperando, empieza el berrinche. Y ya no sacas la basura, ya no armas tu cuarto, ya ahora paras la trompa. Y en la vida cristiana, hermanos, a veces queremos que Dios esté trabajando en nosotros, pero lo que no tenemos es paciencia. Y la palabra que Pablo va a usar es la palabra kairón, es decir, es un tiempo especial, es un tiempo oportuno, es su debido tiempo. No te canses de cosechar, no te canses de andar en el Espíritu. Haz lo bueno, aunque quizá no veas resultados. Sé honesto en tu trabajo, aunque tu jefe no sea bueno. Haz lo bueno en tu casa, aunque quizá tu familia no responda. Porque a su debido tiempo segaremos. Ahora, la palabra tiempo tiene dos definiciones. Una es cronos. Una es el tiempo que siempre tenemos y que está corriendo, que parece ser que nunca nos alcanza. Ese es el cronos. Y lo que está diciendo Pablo no es a las 3 de la tarde va a pasar. Ese es el cronos, eso es lo que está pasando aunque quieras o no. La palabra es el momento adecuado, el momento oportuno. Cuando se abra la puerta de la oportunidad, entonces vas a poder cosechar lo que estás esperando. Y la idea es: haz lo bueno,
que el momento de recibir lo que esperas va a llegar. Y el que lo va a traer no es tu comportamiento. Tú no vas a acelerar la mano de Dios. Tú haz lo que tienes que hacer. Cuando llegue el momento, Dios lo va a traer. Ya sea una pareja, ya sea un trabajo, ya sea un motivo de oración, no te preocupes. Versículo 9. Ya lo leímos, no nos cansemos de hacer el bien. Es que mi hermano no está haciendo lo correcto, no te canses de hacer el bien. A su tiempo vas a cosechar. Versículo 10. Y por lo tanto, siempre que tengamos el momento oportuno, otra vez la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Siempre que tengamos el momento oportuno. ¿Sabes que hay 1000 historias de alguien que estaba orando por la provisión, por dinero que llegara, de alguna forma, dinero que no podía juntar? Y esa era una necesidad, y esa persona estaba orando por esa necesidad. Y de repente en el calendario de Dios hay alguien que recibe dinero extra. Y entonces estas dos personas saben que hay que seguir haciendo lo bueno y va a llegar un momento oportuno. Y esta persona dice: Dios, ¿a quién debo dar este dinero? Y entonces Dios dirige en el momento oportuno para que ese dinero venga a la persona en el momento oportuno. ¿Sabes que de eso hay miles de historias en la iglesia? Alguien que estaba orando por algo, alguien que recibió algo y en el momento oportuno Dios cumple esas oportunidades. Así que no te canses de obrar, no te canses de esperar a Dios. En su momento oportuno Dios va a hacer las cosas. Pero vamos a hablar de la despedida en estos últimos minutos, porque lo que va a hacer Pablo, y lo que quiero hacer es solamente leer en la forma en que él va a cerrar esta carta. Recuerda que él ya les dijo de todo. Él ya usó palabras bien fuertes. Él ya les dijo: ustedes son tontos, Gálatas. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? Y también usó palabras bien fuertes a aquellos legalistas. Decía: ustedes, en vez de solamente que sean circuncidados, ojalá se vuelvan eunucos. Después investigas qué es eso. Pero el Espíritu, bueno, a veces decimos Pablo habló fuerte. A mí me gusta pensar que el Espíritu Santo habló fuerte a través de una persona como Pablo. Pero ahora va a terminar diciendo esto: miren que les escribo de mi puño y letra, y con letras bien grandes. Algunos piensan que ya Pablo tenía esa enfermedad degenerativa en los ojos. Dice: los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por la causa de Cristo. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a ustedes a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. Y como te dije, estos legalistas ni siquiera pueden con la dieta y están obligándole a ustedes a que hagan dieta. ¡Qué hipocresía! Versículo 14: en cuanto a mí, jamás se me ocurra gloriarme o jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo estaba circuncidado, era fariseo, era hebreo de hebreos, pero él dice: lejos esté de mí gloriarme de eso, sino de la cruz de Cristo. Porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Versículo 15: para nada cuenta estar o no circuncidado, lo que importa es ser parte de una nueva creación. Y ahora presten atención aquí, porque en mi investigación pude encontrar la foto de uno de los Gálatas. Es una foto muy antigua, es una foto que quizá no se va a ver muy bien porque tiene muchos años. Era uno de estos Gálatas que había sido circuncidado y después llegó la carta de Pablo e hizo esa cara, exactamente. No sé si usted está entendiendo lo que dice, pero dice el guy de la iglesia en Galacia que se había circuncidado el día antes de que la carta a los Gálatas llegara. Yes, gracias, Carmen.
Imagínense la cara de decepción del pobrecito que se acababa de circuncidar. Llega la carta, la leen en una sola reunión y entonces el hombre dice, ¿really? Hermanos, circuncisión es el tema y a lo mejor hasta nos podemos perder de toda esa idea. Pero lo mismo le puede pasar a aquel que piensa que por estar más años en la iglesia, por saber más de la Biblia, por vestirse bonito o por hacer todo eso, no me entienda, todo eso es muy bueno. Pensar que por hacer todo eso ahora tiene una estatura más elevada en la iglesia. Y llega Pablo y entonces les dice, ¿sabes que hacer todo eso no te pone en mejor posición? Porque a los pies de la cruz todos tenemos la misma posición. El que sabe, el que no sabe, el que no se viste bien, el que se viste bien, el que apenas está entrando a la iglesia, tiene la misma posición en Cristo como el que tiene mucho tiempo. Que está bien, qué bueno, sigue aprendiendo, sigue vistiéndote bien. Pero a los pies de la cruz, hermanos, en esta iglesia todos estamos igual. Versículo 16, paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie me cause más problemas, que nadie esté chismeando acerca de mí, dice Pablo, ¿te acuerdas? Porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Una buena firma y la carta sale. ¿Qué nos deja esta carta a los Gálatas? Déjenme llamar la atención a algunos puntos. En primer lugar, el evangelio solo se recibe por creer, no por obedecer ritos. El evangelio solamente se recibe por creer, por depositar tu confianza. Eso es lo que Gálatas nos enseña. Una reforma en la iglesia, es importante que lo entiendas. Segundo lugar, cualquier persona que deliberadamente cambie o esté modificando el evangelio, sea anatema, sea maldecido. Si alguien está enseñando que para poder venir a Cristo tienes que hacer esto u aquello, dice Pablo, dice el Espíritu, sea maldecido. Así que no hay nadie que se meta en contra de la iglesia y salga bien, recuerda eso. Tercer punto, los judíos no son mejor que los gentiles, no son mejor que las mujeres ni mejor que los esclavos. A los pies de Cristo todos somos igual. Y por último, vivir por el Espíritu y no por la carne en beneficio del cuerpo de Cristo. En otras palabras, es mejor vivir por el fruto del Espíritu que por la obediencia a normas que una iglesia puede tener. Porque sabes, como iglesias, y hablo a nivel general, nos encanta poner normas. En nuestra iglesia sirven los que, en nuestra iglesia tenemos amigos quienes, en mi grupo cercano están aquellos que, pero en la iglesia de Cristo, los creyentes nos medimos por haber sido adoptados por gracia, y la forma en que vivimos es por el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Y ante tales cosas no hay ley. Hermanos, que seamos una iglesia espiritual, que seamos una iglesia que se mide no por cuánto sabes o por cuánto haces, que seamos una iglesia que restaura al caído, que lo pone en el lugar en que Dios quiere tenerlo y que brilla por el amor. Así que no sabemos qué pasó con los Gálatas. Lo que sí sabemos es que Dios sigue empeñado con su iglesia y Dios quiere seguir trabajando con nosotros. Y yo no sé lo que Dios va a hacer con nosotros, lo que sí sé es lo que Dios espera de nosotros hoy. Así que podamos ser una iglesia
que camina en el fruto del Espíritu. Pónganse de pie conmigo. Vamos a orar. Y espero que hayas disfrutado la carta a los Gálatas. Estúdiala, profundiza en ella. Tenemos el canal de YouTube, que quizá te perdiste algunas de predicaciones. Ve a él, escucha de nuevo y pongámonos a cuentas con Dios. Padre, gracias por The Heights en español. Gracias que somos adoptados, Dios. Aquí nadie tiene pedigrí. Aquí nadie puede decir yo me merecía, yo me lo gané, yo estoy aquí por mi obediencia. Pero estamos aquí, Señor, por gracia. Nadie merecía estar, pero estamos aquí por Cristo. Porque si es en base a la obediencia, ni siquiera puedo cumplir la dieta. Ni siquiera puedo pararme temprano cuando me lo propongo. Padre, gracias que tú nos ves en Cristo. Y Padre, yo te ruego, si hay una persona aquí que no tiene ni idea lo que es estar en Cristo, pero que necesita la libertad, Dios, que necesita el Espíritu, que necesita andar en la luz, Padre, tráele esa convicción, que pueda hablar con nosotros, que pueda hablar con alguien acá. Porque somos una iglesia de imperfectos, buscando hacerlo mejor, buscando andar en el Espíritu. Tenemos todo el poder del Espíritu. Así que Dios, gracias por tu gracia en el nombre de Cristo. La iglesia dice amén.